Él no sabía que era Luis Miguel. El maestro italiano desafió al cantante equivocado. Octubre de 1988, Teatro alla Scala, Milán. El maestro Giuseppe Benedetti acababa de terminar su interpretación de la Traviata cuando hizo algo que hacía en cada ciudad, detener el concierto para demostrar su superioridad musical. Esa noche, su dedo arrogante apuntó hacia la fila 12, señalando a un hombre de camisa sencilla que había venido solo. «Usted, el latino del público, suba al escenario», dijo con desprecio. Lo que Benedetti no sabía era que acababa de elegir al hombre equivocado, porque ese latino cualquiera era Luis Miguel. Y lo que pasó en los siguientes minutos cambiaría para siempre la historia del teatro lírico italiano. Muy Giuseppe Benedetti era conocido en toda Europa como el director de orquesta más prestigioso y arrogante de Italia. A sus 55 años había dirigido las mejores óperas del mundo en Viena, Londres y París. Su carrera había comenzado décadas atrás como un joven prodigio humilde, pero el éxito lo había transformado en un hombre que creía que su nacionalidad italiana le otorgaba superioridad natural sobre cualquier músico de otras culturas. Benedetti tenía una rutina que había perfeccionado durante años. En cada ciudad que visitaba, después de deslumbrar al público con su técnica impecable, reimitaba a morir algún local al escenario para demostrar la diferencia entre música seria europea y lo que despectivamente llamaba entretenimiento regional. En Viena había humillado a un músico de folk austriaco. En Londres había avergonzado a un cantante de pop irlandés. En París había ridiculizado a un intérprete de chanson francés. Cada vez el resultado era el mismo. El invitado fracasaba miserablemente, Benedetti lucía superior, y el público aplaudía la demostración de verdadera. Pero esa noche de octubre, la Scala estaba completamente llena. Era el teatro de ópera más prestigioso del mundo y un templo de 2.000 asientos donde solo los mejores artistas tenían el privilegio de actuar. Las entradas habían costado fortunas y la audiencia estaba compuesta por la élite cultural italiana y turistas adinerados de toda Europa. Entre el público, en la fila 12, estaba Luis Miguel. Luis Miguel había llegado a Milán 3 días antes, no como turista, sino en una misión personal de perfeccionamiento artístico. Acababa de terminar una gira exitosa por México y había decidido viajar a Italia para estudiar técnica operística con maestros del conservatorio milanés. Durante el día trabajaba con profesores italianos que quedaban impresionados por su rango vocal y su capacidad para absorber técnicas complejas. Pero esa noche había decidido tomarse un descanso y simplemente disfrutar como espectador. Y había comprado su entrada como cualquier otro asistente, eligiendo un asiento en una fila intermedia donde pudiera escuchar, sin ser el centro de atención. Vestía ropa sencilla, pantalón oscuro, camisa blanca sin corbata, chaqueta casual. Nada que indicara que era una estrella internacional. Cuando entró al teatro, algunas personas lo miraron con curiosidad. Su rostro le resultaba familiar, pero fuera de su público latino, Luis Miguel aún no era reconocido inmediatamente por el público general europeo. Los que lo identificaron fueron discretos, respetando la atmósfera solemne de la Scala. Se sentó tranquilo, estudiando el programa, admirando la acústica perfecta del teatro histórico. A su alrededor escuchaba conversaciones en italiano sobre Benedetti, sobre su talento indiscutible y también sobre su personalidad difícil. Y es brillante, pero insoportable, susurraba una mujer italiana a su esposo. Cada noche hace lo mismo, invita a alguien para humillarlo. Es una tradición suya, respondió el hombre. Dice que así educa al público sobre música verdadera. Luis Miguel escuchaba sin comentar, simplemente esperando que comenzara la función. La actuación de Benedetti esa noche había sido técnicamente perfecta. Durante 90 minutos dirigió la Traviata con una precisión que dejó al público admirado. Su control de la orquesta era absoluto, cada matiz musical ejecutado exactamente como lo visualizaba. Pero cuando terminó la ópera, en lugar de agradecer y retirarse, Benedetti hizo su gesto característico, levantó la mano para silenciar los aplausos y caminó hacia el frente del escenario. Señoras y señores, comenzó con su italiano preciso pero ligeramente pedante. Antes de terminar esta noche perfecta, y quiero compartir con ustedes una lección importante sobre música. Un murmullo recorrió el teatro. Los habituales de la Scala sabían lo que venía. Vivimos en una época donde la confusión musical es común, donde se llama artista cualquiera que pueda cantar una melodía simple. Esta noche, como hago en cada ciudad, voy a demostrar la diferencia entre el arte verdadero y el mero entretenimiento. Sus ojos recorrieron la audiencia con la mirada calculada de un cazador buscando presa.
Me voy a invitar a alguien del público, alguien que represente esa música popular que tanto se consume hoy, y veremos qué sucede cuando se encuentra con arte real. El silencio se volvió incómodo. Nadie quería ser elegido para la humillación pública de Benedetti. Su dedo se extendió directamente hacia Luis Miguel. Usted, señor, en la fila 12. Por su aspecto imagino que es admirador de esas baladas románticas tan populares en su país. Suba, por favor. Pero lo que estaba por pasar nadie en la escala lo esperaba. Un murmullo inmediato recorrió las filas cercanas a Luis Miguel. Las personas que lo habían reconocido intercambiaban miradas tensas. Sabían exactamente quién era y lo que estaba a punto de suceder. «Dios mío», susurró la mujer italiana que había estado hablando antes. «¿Ese es Luis Miguel, el cantante latino?», preguntó su esposo, súbitamente interesado. «No solo cantante», respondió ella, sin apartar la mirada del pasillo. «Es un perfeccionista. Dicen que puede repetir una toma 20 veces si no le convence y que se entrena como si fuera un atleta». El murmullo se extendía fila por fila, como ondas en un estanque. Benedetti, desde el escenario, notaba la reacción, pero no entendía su origen. Había esperado silencio incómodo, no una energía creciente de expectativa. Luis Miguel se levantó lentamente, sin prisa. No mostró nervios, irritación o desafío, solo la calma de alguien que había estado en cientos de escenarios, y para quien subiera uno más era tan natural como respirar. Y mientras caminaba por el pasillo hacia las escaleras laterales, más personas lo reconocían. Los susurros se intensificaban, pero mantenían la discreción apropiada para la escala. «Esto va a ser histórico», murmuró alguien desde un palco alto. «Benedetti no sabe lo que acaba de hacer», respondió otra voz, casi con pena. Luis Miguel subió las escaleras del escenario con dignidad absoluta. No había teatralidad en sus movimientos. No buscaba impresionar antes de cantar. Era simplemente un hombre respondiendo a una invitación, sin importar las intenciones detrás de ella. Benedetti lo recibió con su sonrisa condescendiente habitual, la misma que había usado para humillar a docenas de músicos en otras ciudades. «Perfecto», dijo, usando el italiano con esa exageración típica de quien quiere subrayar superioridad cultural. Otro latino que seguramente cree entender de música. Vamos a ver qué puede hacer cuando se enfrenta al arte verdadero. La arrogancia en su tono era tan obvia que algunos espectadores se removieron incómodos en sus asientos. «¿Cómo se llama, señor?», preguntó Benedetti, aunque claramente no esperaba que el nombre le dijera nada. «Luis», respondió él simplemente, sin añadir el Miguel, que habría revelado todo de inmediato. «Bien, Luis», continuó Benedetti, «imagino que usted canta esas baladas románticas que tanto consumen, esas canciones simples que llaman música popular». Luis Miguel respondió con una sonrisa leve. No tenía nada de defensiva. Era más bien la expresión de alguien que observa a un niño jugando con fuego. «¿Puedo elegir la pieza?», preguntó, en italiano impecable, con un acento sorprendentemente limpio. Benedetti parpadeó. No había esperado que su víctima hablara italiano tan fluidamente. «Por supuesto», respondió, recuperando la compostura. «Elija lo que quiera. Será educativo escuchar cómo interpreta música italiana real». Luis Miguel asintió cortésmente y se dirigió hacia el centro del escenario. El silencio en la escala se volvió absoluto. 2000 personas contuvieron la respiración, esperando un momento que intuían sería extraordinario. Luis Miguel miró al público por un instante, no con nerviosismo, sino con el gesto clásico de un artista estableciendo conexión con su audiencia. Y era el mismo gesto que había hecho miles de veces. Solo que esa vez, el escenario era el templo más exigente de Europa. «Nessun dorma», dijo simplemente. Un escalofrío colectivo recorrió el teatro. Había elegido la pieza más desafiante del repertorio italiano, el aria que separaba a los tenores verdaderos de los pretendientes, la que exige técnica, potencia, control y algo que no se aprende en ningún conservatorio: presencia. Benedetti sintió por primera vez una punzada de incertidumbre. Había esperado que el latino eligiera algo popular, algo fácil de ridiculizar, pero Nessun Dorma era territorio sagrado. «Una elección ambiciosa», murmuró Benedetti, intentando mantener su aire de superioridad. «Veremos qué puede hacer con Puccini». Pero su voz tenía ahora una nota distinta, y los músicos de la orquesta, que lo conocían bien, la detectaron de inmediato. En ese momento, algo extraordinario estaba por suceder. Luis Miguel cerró los ojos, respiró profundo y encontró su centro.
Era la misma preparación que hacía antes de cada show grande, un ritual interno que lo conectaba con la música, con la emoción, con el control. Cuando abrió los ojos, ya no era el hombre de camisa sencilla de la fila 12. Era el artista completo, el intérprete que había conquistado estadios, televisión, giras, y que no necesitaba que nadie le diera permiso para cantar. Y la primera nota de Nessun Dorma salió de su garganta como una declaración de guerra musical. Nessun Dorma, Nessun Dorma. La potencia fue evidente al instante. Pero más que potencia, era la pureza, el control del aire, el filo de la nota sin volverse grito, la colocación exacta. Varios profesionales en la audiencia se enderezaron en sus asientos. Esto no era un capricho de un famoso, era técnica real. Tu puré, o principessa, nella tua fredda stanza. Su pronunciación italiana no solo era correcta, era perfecta, con matices sutiles que delataban estudio serio y oído fino. Pero lo más brutal era otra cosa, la interpretación. No estaba cantando bonito. Estaba actuando la pieza, viviéndola, dominándola. En la tercera fila, un crítico musical dejó caer su pluma. Había llegado esa noche esperando escribir una reseña rutinaria del concierto de Benedetti. Pero ahora, estaba presenciando algo que no iba a poder explicar con palabras sin que pareciera exageración. Y lo supo en ese instante. Benedetti ya había perdido. Ahora estaba presenciando algo que cambiaría completamente su artículo. Guardi le stelce tremano de amore di speranza. Los músicos de la orquesta de Benedetti, que habían estado esperando en los laterales del escenario, comenzaron a acercarse sigilosamente para tener mejor vista. Reconocían técnica vocal superior cuando la escuchaban, y esto era técnica vocal superior aplicada con emotividad extraordinaria. Benedetti permanecía inmóvil junto al piano, pero su expresión había cambiado completamente. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por una mezcla de asombro y algo que se parecía peligrosamente a la humillación. En el palco principal, el director general de la Scala se inclinó hacia su asistente. ¿Quién diablos es este hombre? Consígueme su información inmediatamente. Creo que es Luis Miguel. Señor, el cantante mexicano, el de las baladas románticas. Esto es imposible. Ningún cantante popular puede cantar Puccini así. Mientras tanto, Luis Miguel continuaba completamente absorto en la música. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà. Cuando llegó esta línea sobre misterio cerrado dentro de él y el nombre que nadie conocerá, una sonrisa irónica cruzó los labios de algunas personas en la audiencia que entendían la perfecta apropiación del texto para la situación. Che no, suyato aboca lo diro cuando la luz esplenderá. Su voz se elevaba hacia el clímax del área con una fuerza que parecía llenar no solo el teatro, sino todo el espacio emocional de las personas presentes. En las primeras filas, una mujer italiana mayor lloraba abiertamente, sus manos apretadas contra el pecho. Ed il mio nome stiolgera il silenzio cetifamia. La nota final resonó por la Scala con una potencia y una belleza que hicieron vibrar las paredes históricas del teatro. Luis Miguel mantuvo la nota exactamente el tiempo correcto, ni demasiado breve ni exageradamente larga, con el control perfecto de un tenor operístico profesional. Cuando el sonido se desvaneció, el silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar la respiración colectiva de 2000 personas tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Duró exactamente 7 segundos. Entonces la Scala estalló en la ovación más larga y apasionada en sus 240 años de historia. Lo que pasó después dejó sin palabras hasta al crítico más experimentado. El público se puso de pie como impulsado por una fuerza electromagnética. No fue una ovación gradual, fue instantánea, total, abrumadora. 2000 personas aplaudiendo, gritando, llorando simultáneamente. Bravo, magnífico, increíble. Los gritos en italiano llenaron el aire, pero también se escuchaban exclamaciones en francés, inglés, alemán. La audiencia internacional de la Scala había sido conquistada por completo. En el palco de honor, la condesa Milena Visconti, mecenas de la ópera italiana durante 50 años, aplaudía con lágrimas corriendo por sus mejillas. En 50 años viniendo a este teatro, le gritó a su acompañante por encima del ruido, nunca me había escuchado Nessun Dorma cantado con tanta perfección técnica y emocional. Los músicos de la orquesta, que habían visto los mejores tenores del mundo en ese escenario, intercambiaban miradas de incredulidad. Varios comenzaron a pimba y aplaudir desde los laterales, algo que rara vez hacían durante actuaciones.
Benedetti permanecía absolutamente inmóvil en el centro del escenario y mirando a Luis Miguel con una expresión que había transitado de la arrogancia al asombro, y ahora algo que se parecía peligrosamente a la adoración. Los aplausos continuaron durante 8 minutos completos. Cada vez que parecían disminuir, alguien gritaba a otro, ¡bravo!, y la ovación se renovaba con fuerza. Finalmente, cuando el ruido comenzó a calmarse lo suficiente para nieblar, alguien en las primeras filas gritó a todo pulmón, «¡Es Luis Miguel!». El nombre recorrió el teatro como una onda expansiva de reconocimiento. Las personas que no lo habían identificado antes giraban hacia sus vecinos para confirmación. «¿Luis Miguel? ¿El mexicano? Dios mío, es verdad, vi a Luis Miguel. Pero él canta música popular. Acabas de escucharlo cantar ópera mejor que Pavarotti». Benedetti, que había estado paralizado durante toda la ovación, finalmente reaccionó al escuchar el nombre. Sus ojos se cerraron lentamente, como si necesitara un momento para procesar completamente lo que había sucedido. Cuando los abrió, miró a Luis Miguel con una expresión completamente transformada. «Maestro Luis Miguel», dijo con voz temblorosa, usando por primera vez un título de respeto absoluto, «he cometido el error más arrogante y embarazoso de toda mi carrera». Luis Miguel, que había permanecido serenamente en el centro del escenario durante toda la ovación, y lo miró con ojos llenos de comprensión, no de triunfo. «La música no conoce errores, maestro Benedetti», respondió en italiano perfecto, «solo diferentes caminos hacia la verdad». Lo que Benedetti hizo a continuación nunca se había visto en la Scala. Benedetti se acercó lentamente a Luis Miguel, cada paso cargado de humildad genuina. Cuando llegó junto a él, tomó el micrófono con manos temblorosas. «Señoras y señores», comenzó, su voz quebrada por la emoción, «necesito pedirles perdón a ustedes, y especialmente a maestro Luis Miguel». El teatro se silenció completamente. Nadie había visto nunca a Giuseppe Benedetti disculparse públicamente por nada. Y llegué a esta gira convencido de mi superioridad musical. En cada ciudad he humillado a músicos locales para demostrar la supremacía de la ópera italiana. Su voz temblaba, pero continuó. Esta noche mi arrogancia me llevó a invitar al escenario a este hombre, pensando que sería otra víctima fácil de mi demostración de superioridad. Hizo una pausa mirando directamente a Luis Miguel. En cambio, he sido yo quien ha recibido la lección más importante de mi vida. Maestro Luis Miguel no solo puede cantar ópera italiana, la canta con una perfección que pocos tenores en este mundo pueden igualar. Los aplausos comenzaron de nuevo, pero Benedetti levantó la mano para continuar. Más importante aún, te cantas con un alma que yo había perdido en décadas de técnica perfecta pero emocionalmente vacía. Me has recordado por qué comenzamos a hacer música, no para demostrar superioridad, sino para tocar corazones humanos. Se dirigió completamente hacia Luis Miguel y, para sorpresa de toda la Scala, se inclinó en una reverencia profunda y respetuosa. Maestro Luis Miguel, sería el honor más grande de mi carrera si aceptara cantar una segunda pieza, pero esta vez no como desafío, sino como invitado de honor de la Scala. Luis Miguel sonrió con la calidez que caracterizaba todas sus interacciones humanas. Será un placer, maestro Benedetti, pero permítame sugerir algo. Cantemos juntos, usted dirigiendo, yo interpretando. Y como siempre debió ser entre músicos, la propuesta causó un murmullo de emoción en toda la audiencia. ¿Qué le gustaría cantar?, preguntó Benedetti, ahora completamente humilde. «O Sole Mio». Él no sabía que era Luis Miguel. El maestro italiano desafió al cantante equivocado. Respondió Luis Miguel, una canción que pertenece tanto a la tradición operística como a la cultura popular, un puente entre nuestros mundos. La orquesta de Benedetti, que había estado esperando en los márgenes, tomó posición rápidamente. Por primera vez en años, Benedetti levantó su batuta con humildad genuina en lugar de arrogancia técnica. Lo que siguió fue una interpretación que los críticos musicales describirían después como el momento en que dos tradiciones musicales se fusionaron en perfecta armonía bajo las bóvedas históricas de la Scala. Luis Miguel cantó con toda la técnica operística que había perfeccionado en años de estudio, pero manteniendo la calidez emocional que hacía única su voz. Benedetti dirigió con una sensibilidad redescubierta, como si estuviera recordando por primera vez en décadas porque había elegido la música como profesión. Cuando terminaron, el público estalló en una segunda ovación que duró casi tanto como la primera. Pero el momento más hermoso fue cuando Benedetti y Luis Miguel se abrazaron en el centro del escenario, dos maestros de diferentes mundos musicales que habían encontrado respeto mutuo a través del arte compartido. Los días siguientes fueron extraordinarios para ambos artistas.
Al día siguiente, todos los periódicos italianos llevaron la historia en primera plana. Il miracolo alla Scala, tituló la Gazzetta dello Sport, con una fotografía de Luis Miguel y Benedetti abrazándose en el escenario. Corriere della Sera dedicó 3 páginas al evento, con el titular Cuando el orgullo se encontró con el genio, la noche que cambió la Scala. El crítico musical más respetado de Italia escribió: en 40 años cubriendo ópera, nunca me había presenciado una demostración más perfecta de cómo el talento verdadero trasciende géneros, nacionalidades y prejuicios. Luis Miguel no solo cantó ópera italiana esa noche, la elevó. Los periódicos mexicanos recogieron la historia con orgullo nacional. El Universal tituló: Luis Miguel conquista la Scala y humilla la arrogancia italiana. El país fue más mesurado. La música mexicana encuentra reconocimiento en el templo de la ópera mundial. Benedetti, que había construido una carrera de décadas sobre su imagen de maestro intocable, se convirtió en un hombre completamente diferente. Como en una entrevista con la República 2 días después admitió: esa noche Luis Miguel me enseñó que había confundido arrogancia con excelencia. Durante años creí que humillar a fin otros músicos demostraba mi superioridad. En realidad solo demostraba mi inseguridad. Pero el cambio más notable fue en su música. Sus conciertos posteriores tenían una calidez y una humanidad que habían estado ausentes durante años. Los críticos comentaban sobre su redescubrimiento de la pasión musical. Para Luis Miguel, el impacto fue diferente pero igualmente significativo. La Scala le extendió una invitación oficial para presentar un recital completo de ópera italiana. Cuando finalmente lo hizo, 6 meses después, fue el evento más vendido en la historia del teatro, con entradas agotadas en menos de 2 horas. Más importante aún, la noche en la Scala abrió puertas para Luis Miguel en el mundo operístico internacional. Recibió invitaciones de Covent Garden en Londres, la Ópera de Viena y el Metropolitan Opera de Nueva York. Pero Luis Miguel nunca abandonó sus raíces. En entrevistas posteriores siempre explicaba: la ópera y la música popular no son enemigos, son hermanos que hablan diferentes dialectos del mismo idioma, el lenguaje del corazón humano. 20 años después, ambos hombres reflexionarían sobre esa noche como un punto de inflexión en sus vidas. En 1998, con motivo del 20º aniversario del encuentro, la Scala organizó un evento especial. Me invitaron tanto a Luis Miguel como a Benedetti a compartir el escenario una vez más. Benedetti, ahora con 75 años y retirado oficialmente, aceptó dirigir por una noche más. Luis Miguel, en la cúspide de su carrera internacional, canceló compromisos en 3 países para estar presente. La noche del aniversario, frente a una audiencia que incluía a la realeza italiana y representantes de casas de ópera de todo el mundo, ambos artistas recrearon su encuentro histórico. Pero esta vez, cuando Benedetti invitó a Luis Miguel al escenario, lo hizo con palabras completamente diferentes. Señoras y señores, hace exactamente 20 años, en este mismo escenario, mi arrogancia me llevó a desafiar a un hombre que creía inferior. Y esa noche aprendí la lección más importante de mi vida, que la grandeza musical no tiene nacionalidad, género o tradición, solo tiene alma. Esta noche me honra presentar no a un desafiante, sino a mi maestro, Luis Miguel. Cuando Luis Miguel cantó Nessun Dorma esa segunda vez, 20 años después, su interpretación tenía aún más profundidad. La experiencia había añadido capas de emotividad que no estaban presentes en 1978. Al terminar, Benedetti se acercó al micrófono una vez más. Hace 20 años, este hombre me enseñó que la música verdadera no se mide por títulos académicos o tradiciones ancestrales. Se mide por su capacidad de tocar almas humanas. Luis Miguel cambió no solo mi perspectiva musical, sino mi perspectiva sobre la vida. Me enseñó que la humildad es la base de toda verdadera grandeza. En sus memorias publicadas en 2005, Benedetti dedicó un capítulo completo a esa noche, titulado La noche que aprendí a escuchar. Llegué a la Scala esa noche convencido de que tenía todo que enseñar y nada que aprender. Un mexicano humilde me demostró exactamente lo contrario. Luis Miguel no solo poseía una técnica vocal impecable, poseía algo que yo había perdido en décadas de éxito, el alma de la música. Luis Miguel, por su parte, ni siempre habló de Benedetti con respeto y cariño. Giuseppe era un maestro verdadero que había sido cegado temporalmente por el éxito. Esa noche ambos redescubrimos por qué amamos la música. Él me enseñó refinamiento técnico, yo le recordé la pasión emocional. Fue un intercambio perfecto.
La historia se convirtió en leyenda en el mundo musical internacional, citada en conservatorios de todo el mundo como ejemplo de cómo el talento auténtico puede derribar cualquier prejuicio y cómo la arrogancia puede transformarse en sabiduría cuando se encuentra con la verdadera grandeza. Esa noche en la Scala, Luis Miguel no solo cantó una aria, construyó un puente entre mundos musicales que se creían irreconciliables, demostrando que cuando el arte es genuino, trasciende todas las fronteras artificiales que los humanos construimos entre géneros, tradiciones y culturas. La música que resonó bajo las bóvedas históricas de la Scala esa noche de octubre no era italiana ni mexicana, clásica ni popular. Era simplemente humana, auténtica, y por eso tocó cada corazón presente en ese teatro legendario, creando un momento que permanecería en la memoria colectiva como prueba de que la verdadera grandeza artística habla un idioma universal.